Buenas noches, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en un silbo apacible en la noche, junto con los coquí, porque aquí en Puerto Rico hay lo que se conoce como los coquí, que son unas ranitas pequeñitas que en algunos lugares pues no les gustan mucho, pero aquí en Puerto Rico pues eso es autóctono y pues ya uno está acostumbrado a ese sonido de esos animalitos tan peculiares y tan hermosos que son distintivos de Puerto Rico, la isla del Cordero. En esta noche yo quiero hablarles acerca de una iglesia la cual también en el día de hoy existe esa iglesia o ese tipo de iglesia, ese prototipo de iglesia, si lo pudiéramos llamar así. Se encuentra dentro de las 7 iglesias que se hablan acerca de las iglesias del Asia Menor o las iglesias del Apocalipsis. Y traigo este tema de esta iglesia, mirra. Y es porque viendo una noticia que la vi en una de las páginas de internet de una cadena de cristiana que también tiene Biblias, y daba la noticia acerca de un pastor en Arizona. La noticia me estremeció porque este pastor, según cuenta la comunidad y según cuenta la iglesia al cual él pastoreaba, no tenía ningún indicio de que tuviese enemistad con alguien, que tuviese algún problema o alguna situación con alguien, cosa que la policía pues está investigando. Pero ¿por qué traigo a colación esta noticia? Simple y llanamente porque hallaron muerto a este pastor, un hombre de 76 años. Lo hallaron muerto, clavado sus manos en la pared, sentado en su cama de su cuarto. ¿Qué motivó a la persona a cometer ese acto tan vil, tan diabólico, tan demoníaco, como coger y matar a una persona, independientemente si es un religioso, un pastor, un sacerdote, un diácono, un líder de una iglesia o una comunidad o una persona en particular? Independientemente de eso, estamos hablando de un ser humano al cual esta persona, la que fuese, cometió ese acto tan vil y tan despreciable, tan demoníaco y abominable al Señor. Matar de esa manera, clavado en la pared sus manos y sentado en su cama. Y esa noticia a mí me estremeció. La pueden buscar en las páginas de internet. Esto es la iglesia New River Bible Chapel en Arizona. Y no voy a entrar en todos los detalles que habla la noticia, pero eso me llevó a la noticia que el ángel le dijo al apóstol Juan mientras estaba en la isla de Patmos, una islita de las decenas y centenas de islitas que hay en el sur de Grecia. Y para hablar un poco de esta iglesia, es la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna fue una iglesia que luchó contra la persecución. Es una iglesia que fue perseguida tan solo por llevar el evangelio de salvación. Una iglesia en la cual no se dice o tampoco se reporta nada
no hubo un diagnóstico malo sobre esa iglesia. De las 7 iglesias que se menciona aquí en el Apocalipsis, solo 2 de las 7 iglesias no se le dice o se le encuentra nada malo sobre ellas en particular. Ellas son la iglesia de Filadelfia y Esmirna. No tan solo fue una iglesia histórica en ese tiempo porque el apóstol Juan le escribió a esa iglesia, sino que también representa un periodo dentro del tiempo donde hubo una persecución grande hacia la iglesia de Jesucristo. Eso se le conoce, o en unos términos que a muchos no les gusta escuchar esa palabra, pero se le conoce bajo el término de dispensación. Es un tiempo, un periodo de tiempo que demarca un principio y un final. Y en este caso, la iglesia de Esmirna también marca un periodo de tiempo dentro de la historia de la iglesia, partiendo desde Hechos capítulo 2 hacia el presente, marcó ese periodo de tiempo. Un periodo donde hubo una persecución grande hacia la iglesia, así como también la persecución que a diario se enfrenta a la iglesia de Cristo, como acabé de mencionar, con respecto a la noticia de ese pastor y de otras situaciones como iglesias en México, además de sin contar con las persecuciones, las matanzas que existe en el África, en el continente asiático, en el Medio Oriente donde está o donde impera el islamismo como tal. Más allá de persecuciones hacia los judíos, la iglesia está siendo perseguida y está siendo asesinada en muchos lugares. Y tenemos a esta iglesia de Esmirna que también marca ese periodo hoy día. Esmirna, ¿qué podemos decir de Esmirna? Esmirna era una ciudad que era pequeñita y estaba situada como a 35 millas al norte de Éfeso, otra iglesia a la cual el ángel le habla a Juan. Era una ciudad muy antigua, muy antigua. Tal vez fue fundada entre el año 3000 a.C., pero que también fue destruida por el imperio babilónico en el 627 a.C. Y luego los griegos pues la reconstruyen bajo las órdenes de Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Y cuando leemos el verso 8 de Apocalipsis capítulo 2 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. En cierta forma, Esmirna, al ser una ciudad muy antigua, había sido destruida y vuelto a reconstruir. O sea, había muerto y volvió a resurgir. Conocía bien el tema de la resurrección, puesto que lo había vivido con las destrucciones que tuvo durante sus periodos en sus inicios. Conocían también ese tema. Así que aquí vemos a Cristo, que se les presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Bajo Alejandro Magno, ese caballero que mencioné al principio, esta ciudad fue construida o reconstruida y llegar a convertirse en una ciudad rica. Tomó como título la corona de los pórticos. ¿Por qué? Porque había unas espectaculares edificaciones en forma de diademas que se veían en la cima de la montaña, como se le conocía, o en el monte de Pagus. Fue por un lado rodeada de montañas y por el otro lado estaba rodeada por el mar. Y su moneda se dejaba sentir ese orgullo patriótico como la primera ciudad del Asia Menor.
Aquí tenemos a Esmirna, la ciudad donde se concentraba una total adoración al César. Los ciudadanos de Esmirna, y estoy tocando un poquito de historia para que vean por qué hubo la persecución a esa iglesia en Esmirna, y por el cual el ángel le habla a Juan y le dice: escribe al pastor, al ángel, al mensajero de la iglesia en Esmirna. Tenemos esta ciudad que tenía una adoración completa al César. Era una lealtad a Roma para congraciarse con los romanos. Acuérdense que estamos hablando de una iglesia, una ciudad en Turquía, lo que se conoce como Turquía, que era parte del Imperio Romano. Inventaron la diosa Roma para poder congraciarse con los romanos. Construyeron un templo en honor al emperador César, que en ese tiempo lo fue Tiberio. Hoy día la ciudad de Esmirna es la única de las 7 ciudades que se menciona en el Apocalipsis que quedan en pie en la actualidad. Está situada en lo que se conoce hoy como Turquía, como mencioné, y es el segundo puerto más grande después del puerto de Estambul. Cristo confronta a esta ciudad y su orgullo de ser la primera y la última de su gloria, cultura y su belleza. Esmirna recibe su nombre porque había un árbol que era resinoso, el cual su producto principal era la exportación de esa resina llamada mirra. Y la mirra es una sustancia resinosa, aromática, olorosa. A mí me gusta usarlo en las velas, utilizar el sándalo con la mirra. Da un olor espectacular en la habitación, en la casa. Así que era conocida por esa sustancia resinosa, aromática que se obtiene de la corteza de ese árbol, que se llamaba, un nombre científico, Commiphora mirra. Era conocida por ser utilizada o ser usada para la elaboración. Con ella elaboraban perfumes, incienso, ungüento, medicina, pero también, y escuchen ahora, la usaban mayormente para embalsamar a los muertos. ¿Para qué? Para mitigar el dolor también lo usaban. ¿Escucharon bien eso? Para embalsamar a los muertos, pero también para mitigar el dolor. ¿No les suena algo familiar? Próximamente hablaré de eso. Así que tenemos a esta ciudad con este árbol resinoso, con este elemento, esta sustancia que utilizaban para poder tapar ese hedor del muerto o el mal olor del cadáver, pero también para poder mitigar el dolor como medicina y también como una sustancia aromática para dar olor, perfume o incienso. Por lo que la mirra era asociada con la muerte. ¿Escucharon? La mirra asociada con la muerte. Es interesante ver o poder saber que su fragancia se obtenía triturándola o machacándola, como aquí utilizamos lo que se conoce un pilón, y con un palo de madera machacar esa sustancia o alguna especia para poder sacarle el zumo. Por lo que cuando Cristo le dice a la iglesia: yo conozco tus obras y tu tribulación, como dice en el verso 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Cuando Él le habla de esa forma, conozco tus obras y tu tribulación, es fácil de comprenderlo debido a que el creyente en Esmirna era machacado, era torturado, literalmente, al estar obligados a ofrecer incienso en el templo o en las estatuas que eran dedicadas al César. Pero de la misma forma sacaban un aroma a
agradable al Señor. En el Nuevo Testamento la palabra Esmirna aparece en conexión con Jesucristo 3 veces. Cuando leemos los pasajes, y vamos a hacer un ligero cambio por la palabra Esmirna, en vez de utilizar la palabra que está en el texto. Cuando leemos en Mateo capítulo 2 verso 11, dice que cuando los magos de Oriente se presentaron ante Jesús, cuando niño, le dieron como presente oro, incienso y esmirna, mirra. También en Marcos 15:23, cuando Jesús fue crucificado, los soldados le dieron vino mezclado con esmirna, con mirra. ¿Para qué? Para poder apaciguar el dolor, cosa que rechazó Jesús, para no apaciguar el dolor. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por vuestros pecados, el castigo de vuestra paz fue sobre él. Isaías 53. Y también cuando fueron a sepultar el cuerpo de Jesús, un hombre llamado Nicodemo, con Jesús, con otro hombre llamado José de Arimatea, lo envolvieron en lienzo y con ellos pusieron especias aromáticas y esmirna, mirra. Juan 19, verso 39. Esmirna es otra manera de decir mirra, por lo que Esmirna era un excelente lugar para el negocio de la mirra, puesto que era su principal producto en esa región. Y ya tocando la historia de Esmirna como ciudad, vayamos a la iglesia. El profeta Isaías tiene una visión sobre este particular bien interesante, pero respecto al futuro ministerio de Cristo. Cuando leemos en Isaías capítulo 60, en el verso 6, dice, escuchen bien: multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Saba, traerán. Estoy hablando capítulo 60 de Isaías, hablando acerca de la futura gloria de Sión. Esto es hacia el futuro. Dice, traerán oro e incienso. Cuando vinieron los magos de Oriente, esos sabios de Oriente, y trajeron oro, incienso y mirra. Oro porque de él es el oro y la plata. Incienso porque él iba a llevar las oraciones ante la presencia del Padre, porque él es el que intercede ante el Padre. Y mirra porque estaban profetizando la muerte de Jesucristo, porque estaban señalando que vino Jesús la primera vez como un hombre sufriente. Pero en este caso, en Isaías capítulo 60, en el futuro, cuando venga a reinar, dice que le traerán oro e incienso. No menciona para nada esmirna, no menciona para nada mirra. Y publicarán alabanzas a Jehová. Aleluya. ¿Qué nos está diciendo Isaías con ese pasaje? Que la segunda venida de Cristo, en su segunda venida, no viene a sufrir, no viene a morir. Ya lo hizo una vez y para siempre. En esta próxima ocasión, porque cuando encontraron la tumba vacía y vieron los lienzos doblados junto con el sudario, y el doblez significa que cuando el amo de la casa, cuando el señor de la casa se levanta de la mesa y dobla el pañuelo, su paño, está indicándole a su siervo que él va a regresar nuevamente a la mesa. Aleluya. Así que fijémonos en este versículo. Dos de los productos que se ofrecieron en la llegada de los magos de Oriente con el nacimiento de Jesús
aún están presentes. El oro, el incienso, pero la mirra desapareció. La iglesia de Esmirna era una iglesia sufriente. Sabían lo que era el sufrimiento. Las personas eran torturadas. ¿Por causa de qué? De no negar su fe en Jesucristo. Por no rendirle culto, pleitesía al César, al gobierno. Así que, como la mirra se obtenía por el proceso de machacar, de triturarla, para obtener ese producto aromático, de esa misma forma, el creyente de Esmirna pensaba, o pasaba, mejor dicho, pasaba por ese proceso, pero con un olor fragante, como se menciona en Efesios capítulo 5, verso 2, cuando dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto me acuerda también a un árbol también que le llaman el sándalo, el cual hay una canción que dice: no seas vengativo, sé como el sándalo que perfuma el hacha que lo hiere. Aleluya. Mientras la ciudad de Esmirna gozaba por esos templos bien edificados, templos dedicados al emperador, a dioses como Apolo, Cibeles, Zeus, Júpiter, y con esas calles que se le conocían como la calle de oro, la calle de los dioses, los creyentes de Esmirna tenían que esconderse en catacumbas o en cuevas o en las casas en silencio para adorar a Dios. Eso mismo está ocurriendo hoy en Medio Oriente, en el Asia, en la China, en la Corea del Norte, en muchos estados del África, donde se tienen que esconder. Y si escuchan algo, en el caso de China, automáticamente viene la policía y toma presa a la familia. Estamos viviendo en los tiempos bien decisivos, tiempos finales, tiempos gloriosos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén, aleluya. En Esmirna vivía también una comunidad judía que al parecer también le hacían, o eran una oposición, le hacían la vida difícil, imposible también a la iglesia en Esmirna. Era bien fuerte esa oposición hacia los cristianos. Cuando leemos que dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es por eso que Cristo le dice a la iglesia de Esmirna que conoce la blasfemia de esas personas que decían ser judíos. Esto parece lo mismo que cuando Jesús le dijo, que se encuentra en Juan capítulo 8, verso 44, cuando le dice a los fariseos y a toda esa gente, a todos esos religiosos: sois de vuestro padre el diablo. La adoración al César por imposición del Imperio Romano era obligatoria. ¿Por qué? Porque aunque el ciudadano de Esmirna parecía estar agradecido por todos los beneficios que obtenían del Imperio Romano, por eso era que hacían las estatuas, por eso es que hacían el templo al César, no lo era para el cristiano que residía allí. Acá en Occidente gozamos de cierta libertad y gloria a Dios por eso. Pero no pierdan de perspectiva que estamos viviendo en tiempos peligrosos, tiempos finales. Estamos viviendo en lo que se conoce como principio de dolores. Próximo a recibir y a pasar por eso que ya está comenzando en otros lugares bien marcado. El apóstol Juan fue desterrado a la isla de Pasmo por causa de la palabra de Dios, por causa del testimonio de Jesucristo, cosa que era prohibido bajo el Imperio Romano, según la tradición que apunta a que Juan había finalizado su ministerio en Éfeso.
Por lo que Juan conocía de esa tribulación, conocía la persecución por causa del evangelio de Cristo. Se cuenta en la historia, no lo dice en la escritura, pero se cuenta en la historia de que a Juan lo quisieron echar dentro de una olla gigante llena de aceite hirviendo, y que lo pusieron dentro de esa olla, y cuando lo sacaron no se quemó, por lo que entonces decidieron desterrarlo y que se muriera de vejez. No voy a entrar en analogía o interpretaciones si eso fue cierto o si no. Se lo cuento como la historia también lo cuenta. Al ciudadano común de Esmirna se le hacía fácil quemar incienso al César, a adorarle como el Señor de Esmirna, pero no hacía el cristiano. Algo similar sucede hoy día cuando a la persona, al ciudadano común, se le hace fácil seguir las instrucciones antibíblicas que toman ciertos políticos que no tienen a Dios en su noticia. Mas sin embargo, a la población se le hace fácil, al ciudadano, cumplir con esas directrices. No así con el cristiano, que tiene que hacer una balanza entre agrado a Dios o agrado a los hombres. Porque ¿sabes qué? Estamos expuestos y somos puestos a obedecer la ley, obedecer a las leyes impuestas en los gobiernos. Pero eso es con una salvedad, con una aclaración bien marcada, siempre y cuando esté conforme a la palabra de Dios. Porque los principios bíblicos no se venden por ninguna ley humana. Los principios bíblicos no se venden por ninguna ley humana. Y por eso era que Esmirna sufría persecución. ¿Por qué? Porque no seguía las directrices que estaban impuestas por el imperio romano. La palabra tribulación en el griego es lipsi, T-H-L-I-P-S-I-S, lipsi. Y eso significa presión. Así que había varias formas de torturar al cristiano bajo el imperio romano. Mira, ponían rocas pesadas sobre sus cuerpos, hacían presión al cuerpo hasta que o confesaban al César o morían asfixiados. Otra forma era poniéndolos en una rueda que le llamaban el potro o el eculio, una rueda que era hecha en piedra, donde ataban las manos y los pies, y un soldado iba girando la rueda y estirando el cuerpo hasta que el cuerpo se desmembraba, si no se rendían antes y adoraban al César. A otros los metían en aceite hirviendo, como fue el caso que le comenté de Juan, y otros simplemente eran despedazados por leones y por las fieras que estaban hambrientas en esos coliseos, que yo no sé, pero hablan mucho y se ponen como que muy nostálgicos cuando ven las ruinas del Coliseo romano y todo el mundo con esa expectación. ¡Wow! Ese Coliseo romano, ¡wow! ¡Wow! Ojalá Dios cayera un rayo y desmenuzara ese Coliseo. No lo hace. ¿Sabes por qué? Para que conste en récord que allí fue donde los romanos mataron a miles y miles de cristianos. Con esos
con esas espléndidas funciones donde ponían leones y fieras y ponían allí familias cristianos que no se rendían ante el César. Y allí, en medio de esa masacre, los ciudadanos romanos y todo aquel que le seguía festejaban y se gozaban en medio de esa masacre. Y hoy día la gente ve con asombro esas ruinas. Pero tú eres rico, le dice el Señor a Esmirna. Tú eres rico. ¿Cuál riqueza? En 2 de Corintios capítulo 6 verso 10, Pablo le dice a los ministros en la iglesia en Corinto, le dice, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. De modo que, ¿cuál riqueza? Juan le escribe a la última iglesia, la iglesia de la Odisea, que hablé en videos pasados. Y Cristo le dice, pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El cristiano en Esmirna era pobre, pero Cristo la veía rica. El cristiano en la Odisea era rico, pero Cristo la veía pobre. Así que no se trataba de lo material, sino que era en la riqueza en Cristo, haciendo tesoro no en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino en los cielos, como lo dice en Mateo capítulo 6, versos 19, 20 y 21. Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Se dan cuenta ahora? Nos pueden quitar todo lo material, pero no pueden quitarnos lo que tenemos en Cristo. Lo que está sembrado, que el Espíritu Santo sembró en nosotros. Cuando tenemos a Cristo, tenemos todo lo que vale la pena tener. Filipenses capítulo 3, versos 7 y 8 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Eso lo dijo el apóstol Pablo. ¿Nos atrevemos nosotros a decir lo mismo? Dios permita que sí. Ojalá que sí. Que en nuestro corazón exista esa misma expresión de corazón que el apóstol Pablo nos hizo en su carta a los Filipenses en el capítulo 3. Ahora bien, Apocalipsis capítulo 2, verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. Con todo y lo que estaban pasando, su tribulación, Cristo hace uso del tiempo y le deja saber que no temieran lo que iban a padecer. Y eso nos preguntamos entonces, ¿más sufrimiento? El control del tiempo en Cristo es mejor que el tiempo que hace Roma, que hace el mundo. Del verso 10, algunas personas piensan o dicen que los días representaban años y que iban a pasar 10 años de sufrimiento, algo que más bien no se puede asegurar bíblicamente, pero históricamente sí se puede asegurar. Los 10 días representan las 10 persecuciones que la iglesia padeció a manos de 10 emperadores romanos, terminando con Diocleciano, cuyo nombre era Cayo Aurelio Varelio Diocleciano Augusto. ¡Wow! Vaya nombre. Esta fue, según los historiadores,
la última y tal vez la más sangrienta persecución a los cristianos bajo el Imperio Romano, que también duró 10 años. Por lo que diría yo que hubo 10 oleadas de persecuciones, terminando con este señor Diocleciano desde el año 303 después de Cristo o en la era común, hasta el año 313 de la era común. 10 años. Cuando llega Constantino y legaliza el cristianismo bajo el edicto de Milán en el año 313 después de Cristo o de la era común. Lo importante de todo esto es que Dios no lleva el tiempo como nosotros. La tribulación o la iglesia de Esmirna, esa tribulación que iba a padecer la iglesia de Esmirna sería breve comparado con la eternidad en Cristo. Dios no se sujeta al tiempo, el tiempo se sujeta a Dios. La iglesia ha estado y estará siempre en el kairos de Dios, no en el cronos del mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Así que, a diferencia del cronos del hombre, que es cuantitativo, el kairos de Dios es cualitativo, para que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, se cumpla en el tiempo perfecto, en el tiempo necesario. Los 10 días representan un tiempo determinado, no algo definido. Cuando dice: he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Mira cómo lo expresa el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el verso 17, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. El momento y la eternidad se contrastan, hacen un contraste en este pasaje bíblico. Los sufrimientos que la iglesia de Esmirna, o los sufrimientos que la iglesia del presente, los sufrimientos que tanto tú como yo, como creyentes en Cristo, pudiéramos haber o pudiéramos estar pasando, no son basados en el crono, son basados en el kairos. Dios lo ve como un breve tiempo en su kairos, en nuestra eternidad con Cristo. Por eso que el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sabía que ya estaba próximo a que fuera asesinado por causa del evangelio de Jesucristo. A mí me impactó una escena de la película del apóstol Pablo, cuando la película que se llama Pablo, apóstol de Cristo, donde, ¿verdad?, el productor hace ver cómo Lucas consuela a los cristianos que serían llevados a ese coliseo romano que mencioné hace unos minutos atrás, para que fueran devorados por los leones, haciéndoles entender que una vez pasen ese dolor, cerrando sus ojos, abrirían sus ojos a la eternidad con Cristo. Esteban, considerado el primer mártir de la historia bíblica del Nuevo Testamento, mientras fue apedreado, miró a los cielos y vio los cielos abrirse. Dice en Hechos capítulo 17: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de
Dios. Aleluya. Dios, Romanos capítulo 5, verso 3 al 5. Mira cómo nos enseña el apóstol Pablo en su carta a los romanos, en Roma, a la iglesia en Roma. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aleluya. Hay un refrán que dice, el tiempo vuela cuando uno se divierte. Pero al contrario, imagínense cuán lentos entonces se le hizo a la iglesia de Esmirna. Cuán lento se nos puede hacer cuando nos encontramos en prueba o en tribulación. Pero Cristo nos dice, Cristo te dice a ti, iglesia, me dice a mí, nos dice a nosotros como iglesia de Cristo, mi reloj se mueve distinto al tuyo. En Santiago capítulo 1, verso 2 al 4, el apóstol Santiago nos enseña, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aleluya. Yo me gozo con estos escritos que yo hice, porque cada vez que hablo de lo que el Señor dice en su palabra, eso me llena de una profunda esperanza y fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todo esto para que en Cristo seamos perfectos y cabales, sin que falte nada. Por último, del verso 10 final, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. La reputación, el reconocimiento, la riqueza, el tiempo y la recompensa de Cristo no la podemos comparar jamás con lo que ofrece el mundo. No, Señor. Con lo que Roma ofrecía, no se puede comparar. Con lo que Roma hoy día ofrece, el que tenga oído para oír, oiga y entienda. Lo que Roma ofrece hoy día no se compara con el conocimiento, la reputación, la riqueza, el tiempo y la recompensa que Cristo le da a su iglesia. Te preguntarás, ¿por qué? Dos cosas, dos detallitos eternos. Nos dará la corona de la vida. Verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dos cosas, dos detalles eternos. Nos dará la corona de la vida y no sufriremos el daño de la segunda muerte. ¿Y qué es la segunda muerte? La contestación es dura, pero simple. Cuando vamos en Apocalipsis capítulo 20, verso 14, dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Yo quiero que presten atención, porque voy a leer otro verso más. Porque ustedes dirán, la muerte y el Hades. Ok. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas,
los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Termino con esto. La carta a la iglesia en Esmirna comienza con un escribe al ángel de la iglesia. Pues bien, esto es al pastor de esa iglesia. ¿Quién fue ese pastor en ese momento? Cuenta la historia que el pastor en la iglesia de Esmirna en ese momento se llamó Policarpo y fue considerado en la historia como uno de los padres apostólicos de la iglesia inicial. Fue discípulo del apóstol Juan. Su ministerio terminó en febrero del año 156 después de Cristo, cuando el procónsul Estacio Cuadrado ordenó a Policarpo a que juramentara y maldijera a Cristo en público, y entonces lo iba a poner en libertad. La respuesta de Policarpo fue una respuesta que espero yo en el Señor, que nosotros también la tengamos en ese momento cuando nos confrontemos con el Estado que quiera venir y plantear: o niegas a Cristo o entonces vas a la cárcel o tienes la pena de muerte. Espero en el Señor que tengamos ese mismo corazón que Policarpo tuvo cuando le hicieron esa proposición obligatoria, a lo que Policarpo le responde a este procónsul y le dice: 86 años han sido que le sirvo y ningún daño he recibido de él. ¿Cómo puedo maldecir de mi rey que me ha salvado? ¡Wow! ¡Aleluya! Por consiguiente, Policarpo fue quemado en la hoguera. Policarpo sabía muy bien lo que Cristo, a través de la carta de Juan, le quería decir a él. Y lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo al ángel de la iglesia en Esmirna: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Quiero darle un detalle a la iglesia de hoy. Iglesia de Jesucristo, vive toda la vida coram Deo, en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video, pero que sobre todas las cosas la gracia, la paz y la bendición de Jesucristo sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia, y que el Señor añada gracia sobre gracia a su vida. Dios les bendiga. Amén. Amén.